Ella Migra. Ella Migra es un espacio de salud mental y de bienestar emocional en donde van a encontrar diferentes herramientas para abordar su salud mental, para acompañar su bienestar emocional. Y uno de los propósitos que nos une a Natalia y a mí como mujeres, como profesionales, como caminantes en esta vida es el contexto de la migración, y efectivamente también es uno de los lugares de inspiración en los que nace Ella Migra, trabajar en diferentes contextos culturales para hablar de temas, los tránsitos de las migraciones, de emigrar, inmigrar y de nuestros propios cambios en la vida, pues están presentes, ¿no? Como el estrés aculturativo, la integración, y hablar un poco más de esto de integración cultural, que es un poco el tema también que hoy nos convoca. Conectamos con Nat. Hola Nat, gracias por conectarte. Hola Caro, muchas gracias a ti por crear este espacio tan bello. Cuéntanos un poquito dónde estás, cómo estás, un poquito de ti, de la mujer que eres y de la migrante que eres, si puedo usar esa categoría. Sí, claro. Bueno, pues para primero que todo a ti y a todos los que están viendo, a ti sobre todo por crear este espacio. Realmente, sí, ya como dijiste, nos unen muchas cosas, sobre todo lo que más nos une es esta experiencia migratoria. Yo soy Natalia, nací en Colombia y vivo en Bonn, en Alemania, ya hace muchísimos años. Y como tú dices, ya como has hablado, la experiencia migratoria es muy individual, es un proceso muy interesante, muy bonito, también puede durar bastante tiempo, es muy individual. Entonces, esto es lo que a mí me ha movido más, porque claro, lo he vivido en carne propia. Llegué aquí también muy joven, después del colegio, aquí a Alemania, sin saber el idioma, y tampoco sabía lo que me estaba pasando, ¿no? Tampoco existían estas redes sociales como ahora, donde nos sentimos acompañadas, donde se puede hablar de este tema. Yo antes no conocía que era un duelo migratorio, ¿no? Yo no entendía realmente qué era lo que me estaba pasando. Yo pensé que era un poco como más mi problema. Y también, claro, hay personas, tal vez yo tenía vergüenza de decir que me falta algo, me pasa algo, me siento mal, y como que le sonríes a la incomodidad y como que crees que todo está bien, pero al final te encuentras, después de muchos años también de haber migrado, te encuentras de que todavía sigues frustrada, de que todavía no te hallas y no te sientes ni de aquí ni de allá. Entonces llega un momento en que te pones enfrente a ti misma y te miras a los ojos y dices, bueno, acá hay que hacer un trabajo interior. Entonces son de esos temas de los que también vamos a hablar, que son los temas que salen a flor de piel en el momento que migramos y con los cuales no estamos realmente confrontados, ¿no? O sea, cuando no confrontamos realmente el momento en que nos sentimos mal y tampoco sabemos por dónde, porque son varios temas. Uh-huh. Entonces, ya como una vez tuvimos también la oportunidad de hacer un lindo live contigo, hablaste sobre la ansiedad cuando migramos. Ese es uno de los temas también bueno, que vivimos todos, por los que pasamos todos. Entonces, ese es uno de los temas. Y bueno, soy yo, Natalia. A ver, ¿qué más puedo hablar un poco de mí? Para no extenderme, bueno, tengo una niña de 2 años que ocupa todo mi tiempo, entonces también me estoy encontrando en este nuevo papel de mamá, que realmente también me lleva mucho tiempo, en el cual no estaba preparada. Creo que nadie está preparado para ser mamá. Entonces, entre trabajar, ser mamá y también disfrutar cada instante con mi niña, pues ha sido muy lindo, ¿no? Y claro, 15 años en Alemania y dices, tocas como muchas cosas interesantes, además porque tú me haces pensar en esta presentación que haces. Además hay que decir, nada, es una mujer con un recorrido vital, como mujer, como mamá, como acompañante de procesos migratorios, como migrante, como profesional, de nada menos que 15 años en Alemania, contando todos los otros lugares por los que has transitado en la vida, sin contar más bien esos lugares por los que has transitado. Y en todo este proceso nos dices también cómo sonreírle a la incertidumbre con todo lo complejo que eso es, pero también nos hablas del proceso, esta palabra proceso que puede ser tan odiosa como también tan trivializada en muchos contextos, pero que efectivamente la migración, como pocos procesos humanos, personales y colectivos, implica un proceso muy impactante a nivel de la historia biográfica, a nivel de la corporalidad, porque incluso también
cuando migramos, pues por los cambios de clima, de alimentación, de rutinas de sueño, también hay un cambio, ¿no? Dentro del cuerpo, por el tema emocional, por el tema social, colectivo, económico, el tema familiar, en fin. Y nos hablas de un proceso, ¿no? La migración también obedece a esas fases. Me haces pensar en la fase de irse, de pensar en irse, de prepararse para irse, si es que podemos prepararnos, si es que no hay otras circunstancias que nos expulsen, porque sucede, de los primeros momentos, de los siguientes años, de cuando retornamos a nuestro país, que es otro proceso, digamos, también denso. Y en todo esto, cómo hablar de integración cultural, en todo esto, cómo hablar de adaptación. Creo que hay un llamado muy importante a las personas que trabajamos y que vivimos alrededor de contextos migratorios, diferenciar, ¿no? Diferenciar entre adaptación, entre integración, entre identidad, entre integración cultural que supone nuestras habilidades, ¿no? Y antes de ir contigo nuevamente, Nat, me haces pensar en cosas que vamos a recordar en el encuentro, y es que no todas las personas vivimos un proceso migratorio de la misma manera. Cada historia migratoria es particular. Yo creo que ese es uno de los mantras o eslogans que tenemos en nuestro encuentro, me atrevería a decir. No todas las personas viven el choque cultural de la misma manera, no todas las personas les aplican las mismas estrategias de afrontamiento al estrés aculturativo, no todas las culturas de acogida se comportan de la misma manera con la inmigrante o el inmigrante, y cada quien vive un proceso de acercamiento, de aprendizaje a la lengua diferente, en tiempos diferentes. Entonces yo creo que es importante ver la migración como un escenario cultural amplio, pero también como muy basado en la historia personal. Háblanos un poquito como en esa presentación que nos haces y en este contexto, ¿no? También de cultural mindset, ¿no? De cultural mindset. ¿Cómo nace, dónde viene y cómo trabajas estos elementos que hemos hablado? Bueno, pues es un proyecto muy lindo que comenzó hace mucho tiempo, pero realmente bien comenzó en el 2019. Y comenzó porque me di cuenta que muchos patrones que yo había vivido cuando acompaño ya personas desde hace mucho tiempo. Yo hice una certificación como coach entrenadora intercultural, y para mí era muy importante también, bueno, comenzando desde ahí, muy importante la integración de las dos partes, ¿no? Es decir, tanto con las empresas alemanas con las que he trabajado y también con los migrantes. Pero Cultural Mindset me di cuenta cuando empecé a trabajar ya con más inmigrantes que había muchos patrones que se repetían y que yo los había también vivido. Entonces tocaban ciertos puntos de dolor donde yo ya había trabajado y algunos a lo mejor no los había trabajado, porque cada vez también aprendes mucho de las personas con las que te rodean, ¿no? Entonces ya después naturalmente del tiempo de trabajar mis propios temas, entonces dije, ya estoy preparada para ayudar a las personas, porque sé que lo que están pasando, ya sé lo que están viviendo, entonces ya puedo de una manera más también efectiva ayudar y también escuchar desde otra perspectiva, ¿no? Y también, claro, me di cuenta, como dices tú, todo es muy individual, ¿no? Es decir, todo es de acuerdo a la personalidad, a cómo creces, ¿eh? No todo es cultural, ¿no? Y a mí siempre me interesó cómo eran las diferentes culturas, pero cuando me di cuenta que no todos los alemanes son iguales, y que no todos los mexicanos son iguales, y que no todos los franceses son iguales, entonces me interesé mucho más por la persona, quién es el ser humano, o sea, y también por también del aspecto de identidad. Entonces por eso me ocupé mucho más en coachings, en mentorías, en la persona, y en crear estrategias individuales realmente que le pueden ayudar a la persona, no tener así como, bueno, esto es para todos y haz esto y eso te va a ayudar, sino simplemente mirar de dónde viene la persona, cuál es su contexto, no solamente cultural, sino privado, cuál es su entorno, qué es lo que quiere, qué metas quiere alcanzar. Entonces así se puede llevar esto un poco más fácil. Y naturalmente, Cultural Mindset, trabajo no solamente con migrantes, sino también con empresas, porque como tú dices, la integración es muy importante, y para mí la integración tiene dos lados, ¿no? Es decir, para aplaudir necesitamos las dos manos. Entonces, cuando las empresas tienen una cierta sensibilidad para
y aún así es la perspectiva realmente. ¿Qué pasa con un inmigrante que quiere trabajar, que se quiere integrar, que quiere aportar algo a la empresa y la empresa no se da ni cuenta de la cantidad de talentos que tiene un inmigrante, porque nosotros somos más de lo que podemos decir en un idioma extranjero, simplemente no se dan cuenta? Entonces, esa es la idea, ¿no? De abrir los ojos, de ver esa oportunidad y también de que tengan esa sensibilidad de conocer a las personas, y también es un trabajo que se hace por las dos partes, ¿no? Entonces, tanto como los inmigrantes que nos queremos integrar y que queremos ser parte de, también como por las empresas que también quieren que sus empleados se sientan contentos y felices, ¿no? Entonces, ese es el que ver también, claro, la diversidad como una forma de crecimiento en todos los aspectos, tanto para una empresa como para una persona. Muy interesante lo que dices, porque digamos que seguro también lo has vivido en tu propia vida y en las personas que te consultan alrededor de los procesos migratorios. Hay mucho malestar emocional, social, físico, incluso. Digamos que la migración, a veces con todas sus complejidades, o la experiencia de la migración, quiero decir, a veces a muchas personas se nos vuelve un síntoma, ¿no? Y en todo esto, un síntoma físico, además. En todo esto nos hablas como de, sí, reconocemos que hay un contexto cultural, efectivamente somos seres sociales, culturales, la cultura nos atraviesa, ¿no? Pero como que la cultura tampoco es una excusa. Cómo danzar y cómo transitar con esto de la cultura es y de los prejuicios, y cómo me reconcilio con esas ideas, cómo también yo lo trabajo en mí misma, ¿no? De una manera muy amorosa, autocrítica, autoevaluadora, basada en el autocuidado, ¿no? Obviamente cada proceso migratorio es individual, pero sin embargo también, digamos, en cada proceso migratorio combinar nuestro perfil profesional y ocupacional. De ahí que toda tu experiencia alrededor del organizacional es bien importante, porque finalmente la migración a la humanidad le pone al servicio, o más bien la migración siempre ha servido en nuestra historia humana como una fuente de crecimiento de los países y de las naciones, ¿no? Entonces, esta experiencia que tienes del organizacional también es importante, como este encuentro y esta búsqueda de la integración desde mis habilidades, desde mi perfil ocupacional y profesional. Y aquí Dani nos dice que Alemania, creo que también la migración que nos encuentra en Alemania, y nos dice que creo que también la migración nos empuja a veces a aprender a tolerar ciertos malestares, pero ese proceso es súper incómodo a veces y muy difícil. Gracias por estos espacios. Efectivamente, yo creo que no se trata de romantizar el viajar, la migración, ¿no? Cómo me cambió, está bien que suceda, pero también reconocer, bueno, con qué herramientas cognitivas, emocionales y relacionales me voy a dotar para gestionar de la mejor manera mi proceso migratorio, sea que me quiera ir, sea que ya esté en el proceso migratorio, o sea, incluso que quiera retornar o mudarme a otro país. Así es, y a mí una cosa que también me interesó muchísimo que la nombraste es que también cada país y cada cultura reacciona diferente o de una manera diferente de integrar a las personas. Yo creo que eso sí es notorio, ¿no? Lo veo y lo siento también con personas que están en diferentes países, que para unos es más fácil que para otros, también tiene que ver, claro, con la cultura. También hay que dejar atrás, claro. Con todas estas herramientas de tu recorrido, a mí me llama poderosamente la atención cuando hablabas que vamos a ver el iceberg en nuestro encuentro. ¿Qué nos puedes contar? Exacto, bueno, pues el iceberg es un modelo realmente donde nos explica claramente qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos. Yo también he recalcado en mis mentorías, en mis coaches, en mis acompañamientos, la importancia del autoconocimiento. Yo creo que estamos en una fase donde tenemos que volver a reencontrarnos, a reflexionar, a hacer una introspección nosotros y mirar cuáles son nuestros motivos de vida y cuáles son nuestros valores, porque si yo reconozco mis valores, también puedo reconocer los valores de los demás, que a lo mejor son diferentes a los míos, y también llega un momento en que va a haber una aceptación, ¿no? Donde claro, los valores de las otras personas son distintos, pero los valores es como te digo, en ese iceberg es algo que no se ve, es algo muy profundo. Entonces lo que nosotros vemos en el fondo del iceberg no sabemos, pero en la punta, puro arriba,
solamente vemos cosas que realmente no dicen mucho tampoco ni de la cultura ni de la persona, ¿no? Entonces, qué sé yo, se puede hablar, qué sé yo, de la comida, de la música, de algunas tradiciones, pero cuando tocamos más a fondo, y eso se toca a fondo con el tiempo, entonces nos damos cuenta los valores de una cultura, los valores de una organización, los valores de un grupo social, los valores, mis valores, los valores tuyos. Entonces, en el momento en que nosotros reconocemos nuestros valores y que realmente nos ponemos a pensar cuáles son mis valores, ahí yo creo que creamos una tolerancia para aceptar y ver los valores de las demás personas y también tener una aceptación. Y me haces pensar en ese reconocimiento de lo que vemos y lo que no vemos a nivel interno, también en nuestro proceso de integración cultural, como la importancia de diferenciar entre esa que es la adaptación, que es la integración, porque hay mucha gente que como que pelea en los contextos migratorios, tal persona está integrada, tal comunidad está integrada, tal comunidad no, la integración debería ser esto, ¿no? Entonces creo que es importante como reconocer lo que hemos llamado dos niveles de la integración, la funcional y la vital, ¿no? Como que supone en cuanto a tradiciones, a costumbres, a procesos administrativos, a perfil ocupacional, pero también a, digamos, a procesos más de mi acercamiento como sujeto con un proyecto de vida, ¿no? Que responde más a lo vital, generación de esas redes de apoyo, ¿no? Tú, en tu propia vida, Nat, ¿cómo has lidiado con esto de la integración cultural? ¿Hasta dónde has llegado en tu cultura migratoria? Pues mira, yo puedo decir que he llegado a tocar el tema de la inclusión, de sentirme parte de, ¿ya? Yo creo que eso es como, para mí, como la visión de que nos sintamos partes de, también aceptando que somos diferentes, ¿ya? Una experiencia mía, cuando yo llegué también, claro, tú tratas de adaptarte, tratas de encajar, tratas de comportarte como las demás personas o qué sé yo, y lo que haces es alejarte de ti. Entonces, eres una persona que dice, bueno, ¿y quién soy yo? Entonces empiezas a dudar también de tu identidad y dices, bueno, ¿pero qué hago conmigo? ¿Ya? ¿Quién soy yo? Entonces, eso es algo que también demora bastante, pero en el momento que yo me reconozco, en el momento que yo sé cuáles son mis motivos, cuáles son mis valores, ahí de ahí puedo tratar, de ahí puedo también obrar y tomar mejores decisiones, porque son mis motivos y no los motivos de otra persona. Y me doy cuenta también, o mi experiencia después de tratar de encajar, de tratar de adaptarme, me di cuenta que así como soy está bien y que las personas así me aceptan con acento o me aceptan, qué sé yo, así como soy. Entonces es muy bonito esa experiencia es muy bonita, tenerla de verdad, de ser parte de una organización, de una empresa, ser parte de un círculo de amigos y no tiene que ser todo multicultural, ¿no? Entonces por eso ese es mi deseo para todas las personas, ¿no? Que se sientan parte de siendo auténticas de sí mismas y no querer encajar ni adaptarse, sino integrarse de una manera, pero como te digo, la integración viene de las dos partes, y cuando la otra parte también, porque una organización está también te ve como persona, te respeta como eres y también te acepta tal vez con tus pequeñas deficiencias, por ejemplo, como un acento o lo que sea, entonces ahí llega la inclusión, donde nos sentimos parte de una organización, un grupo, en lo que es. Qué importante eso que dices, sentirse parte es una necesidad humana básica desde que salimos del vientre de la mamá para todo tipo de personas, ¿no? Sentirnos parte es súper esencial para procesos de autoconocimiento, autocuidado, agenciamiento de la propia vida, este sentido de resiliencia, sentirnos parte de una familia, parte de un grupo, parte de una comunidad, y en la migración sí que siento que se hace mucho más urgente. ¿Dónde me siento parte? Cuando todos mis referentes identitarios entraron en terremoto y siento que los perdí, o efectivamente los perdí, o se transformaron, o se tienen que transformar, ¿no? De sentirnos parte, y tú me haces pensar también en cómo yo viví mi proceso migratorio, o cómo lo vivo finalmente, que es también, porque es un proceso inacabado, creo, que es también esto de cómo me gestiono y cómo me voy haciendo parte de
con mis valores y con los valores que encuentro. Y otra vez, esto no es un proceso fácil, ya sabemos que no se trata de salgo, aplico y ya conseguí algo. Muchas personas les queda mucho más fácil y rápido aprender una lengua, otras no nos quedó tan fácil, otras no nos queda tan fácil, no importa, tenemos motivos migratorios muy diferentes, si es por educación, si es por pareja, si es por exilio, si es por refugio político, si es por desplazamiento, si es con o sin papeles, porque el tema legal y ilegal creo que en términos de la condición humana no hay que explicar, en fin, ¿no? Pero en todo eso, yo creo que tú me invitas a pensar, y creo que así intento vivirlo con todo y que no es fácil siempre, esta palabra tan difícil de lograr como el autoagenciamiento. ¿Cómo lograr el autoagenciamiento en los contextos migratorios? Especialmente cuando las crisis que acompañan nuestros procesos migratorios llegan, ¿no? Crisis administrativas, económicas, emocionales, de sentido, de qué estoy haciendo acá o de cuánto, ¿no? Entonces, autogestión, y tú me haces pensar en este camino que tú nos cuentas de estos años, décadas ya que llevas migrando, construyendo tu historia, pero también apoyando a otras personas en contextos migratorios, pues que no nacimos aprendidos para autogestionarnos. ¿Qué es el autoagenciamiento? Yo voy a compartir un poco mi visión y no sé si te sintonizas o no con esta palabra o si tienes un sinónimo, nada, pero creo que el autoagenciamiento es la capacidad de desarrollar herramientas para hacer práctico mi misión de vida, mis valores, para hacerme parte activa de la construcción de mi propia vida. Otros le llaman resiliencia. Entonces, para mí el autoagenciamiento es cómo yo, a pesar de las complejidades del contexto, me puedo hacer parte de la creación de mi propia vida, de la creación de mis propios resultados. Y esto va a implicar también pues algunas herramientas cognitivas, algunas herramientas de autoconocimiento. Cognitivas quiero decir como el mindset un poco, ¿no? Individual y colectivo que me va a funcionar, y también herramientas de redes, ¿no? De redes de apoyo, de cómo puedo ir gestionando mi malestar, mi incertidumbre, ¿no? No es fácil, no se aprende leyendo una nota en Google, y ojalá se aprendiera leyendo un libro de motivación, ojalá, ¿no? Y esto nos pasa, nos desconectaron hace mucho tiempo de esta capacidad de autogestión, y nos pasa a todos y todas a diferentes momentos, edades, condiciones. Y entonces el tema ahí del acompañamiento que generamos en estos espacios es cómo fortalecer herramientas cognitivas, emocionales, de relación, incluso físicas, para fortalecer el autoagenciamiento. No es una receta, no es una fórmula, pero yo creo que lo que hemos compartido con Nat en diferentes lives y también en el espacio del 13 de agosto está relacionado con, ok, vamos a pensarnos el autoagenciamiento desde una postura de honestidad, desde una postura basada en mis capacidades, en mis condiciones, reconociendo que hay cosas que puedo alcanzar, otras que no, aunque quiera, u otras que no me corresponden en el momento, y ¿cómo lo voy a poner en práctica? Esta autoevaluación, esta visión, todo esto. ¿Tú cómo ves el autoagenciamiento? Si te sintonizas con esa palabra o tienes otras que la complementen. Sí, realmente sí, es lo mismo prácticamente. También hablo clave de la resiliencia en momentos también de cambio, ya donde el suelo se nos mueve porque no tenemos esperado un cambio, ¿ya? Por ejemplo, muy fácil lo que pasó con la pandemia, ¿ya? La pandemia nos llegó a todos, no esperábamos una pandemia. ¿Y cómo hago en esa situación de crisis, en esa situación difícil, de estar conmigo misma, alineada conmigo misma y seguir, ¿no? Es decir, hace poco también estuve 3 semanas súper enferma, tenía planeado mi verano completamente diferente y llegó algo inesperado. Y dije, bueno, pues ahora como tú tanto dices, el autocuidado, ¿no? Es decir, no puedo predicar y no aplicar, ¿ya? Para ayudar a las demás personas también tengo que primero ayudarme a mí misma. Yo creo que desde ahí tenemos que basarnos. Nosotros somos mamás, somos hermanas, somos hijas, somos esposas, y antes de ayudar a las demás personas tenemos que mirarnos a nosotros mismos con claridad y con sinceridad, decir cómo autogestiono, como tú dices, entonces este momento de crisis y qué es lo que me ayuda a sobreponerlo y también sacar de eso como un aprendizaje. Total. Gracias a todas las personas que se han conectado. Les pedimos que nos dejen también sus comentarios, que compartan este contenido alrededor de
reflexiones sobre la migración y de cómo apoyar a alguien que esté atravesando un proceso migratorio. Yo creo que en las últimas décadas se ha acelerado este proceso migratorio por diferentes factores políticos, económicos, personales, en fin, crisis climáticas. Y esto quiere decir que la migración y la experiencia migratoria es un proceso que, si bien responde a una historia individual, o sea, cada quien vive desde sus condiciones, también podemos apoyarnos en un colectivo de migrantes alrededor del mundo que estamos trabajando porque los procesos migratorios sean más humanos, sean más acogedores, con todo lo difícil que puede ser que es, sean más humanos y acogedores. Y nos vamos a seguir viendo en estos encuentros. Nat, no sé si te parece, para cerrar, una invitación con respecto a cómo podemos continuar esta conversación en general para lo que venga, ¿no? Como que cuáles son esos puntos claves que vamos a seguir conversando, podemos seguir conversando para otros espacios. Como ya hablamos, el autoconocimiento, la resiliencia, vamos a hablar un poco también del choque cultural, de lo que no vemos, de los estereotipos también, porque eso también es una parte que también nos dificulta un poco, saber creer que las demás personas son así, a lo mejor no son así, también nos impide un poco también avanzar y ver la oportunidad o las cualidades de otra persona. Entonces por eso vamos a tratar todo esto y de verdad todos están invitados realmente, sobre todo a hacer comunidades. Un encuentro muy lindo. Yo he tenido la oportunidad, he tenido el honor de estar en algunos encuentros contigo, Carolina, y han sido siempre enriquecedores. Entonces aquí muchísimas gracias por crear este espacio. Si tienen preguntas, naturalmente a Carolina o a mí nos pueden escribir si tienen alguna pregunta sobre algo, algún tema, o quieren tratar un tema también. Es un tema bastante amplio, pero vamos a continuar entonces más adelante con otros talleres de diálogos migratorios que me encantan. Y bueno, Carolina, de verdad, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están acompañando y a las que nos van a acompañar. Muchísimas gracias, y como dice Nat, pues estas conversaciones continúan. Gracias por sus preguntas, gracias a todas las personas que se conectaron y la conversación sigue. Nat y yo abrimos espacios para acompañar personas en condiciones migratorias, así que seguimos conectados. Un abrazo muy grande y nos seguimos viendo.